vez han comprado alguna medicina? Digo, ahorita que está tan de moda el frío y los antigripales, que en la etiqueta o en la publicidad, en el anuncio dice, puede ayudar a disminuir los síntomas de la gripa. No sé si les suena familiar. ¿En realidad alivia la gripa? ¿Puede ayudar a disminuir los síntomas de lo que sea? O sea, no la alivia. Porque entre más palabras le ponemos al puede ser que a lo mejor te ayude a disminuir un poquito, no la enfermedad, los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando tú pides permiso, por ejemplo, a tu profesor o a tu jefe y le dices que si puedes ir a algún lado o a tu papá o a tu mamá, y el jefe o el profesor te dice, voy a considerar positivamente, evaluar la efectividad o la factibilidad de que vayas. ¿Te está dando permiso o no? ¿Quién sabe? Dice que lo va a pensar y que luego te dice. Entonces, cuando nosotros ponemos muchas palabras antes del meollo al que queremos llegar, el significado o la potencia de esa palabra a la que queremos llegar, que en el primer ejemplo era aliviar la gripa y en el segundo era pues el permiso para ir, ese efecto se disminuye. Y déjenme decirles, los políticos son expertos en poner 800 palabras antes de construir una escuela. Aquí los políticos estamos considerando y evaluando la factibilidad, de la viabilidad, de la posibilidad del proyecto cuando nos reunimos. Nunca construyeron la escuela. Entonces, en la Biblia nosotros debemos como aguzar el ojo para ver cómo están estas palabras. La Biblia es bien contundente. Y vamos a ver en Deuteronomio 7, yo para que no las busquen las primeras, para irnos un poquito más rápido, hay unas imágenes y si las quieren leer de aquí va a ser un poquito más fácil, me voy a hacer a un ladito. Dice Deuteronomio 7, el 1 y 2, y fíjense bien la contundencia, vayan aguzando el ojo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fariseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego nos pasamos a Deuteronomio 7, 3, 4, dice, tampoco deberás emparentar con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Y luego nos vamos a ir a Deuteronomio 12. En el versículo 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Luego nos vamos a ir a Deuteronomio 15, a partir del versículo 12,
Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y la última imagen es en Deuteronomio 17, a partir del versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Y la que sigue? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Muy bien. Leímos aquí una porción de la ley y nos damos cuenta que la palabra de Dios es contundente. No dice, y pensarás a ver si es bueno amar a tu Dios, ¿sí? Entonces la escritura es directa. Y quiero platicarles algo que sucedió en los años 60. ¿Quiénes ya circulaban en esta tierra en los años 60? Sin placas circulaban muy bien. En los años 60 pasaron muchas cosas. A nivel internacional hubo una revolución estudiantil en muchos países, empezó la televisión a color, por primera vez se transmitió la entrega de los Óscares a nivel internacional, apareció con mucha fuerza el feminismo, por primera vez en la televisión vimos a los Picapiedras, a Scooby-Doo, a la Pantera Rosa, en el cine vimos, bueno yo no fui, vieron Amor sin barreras, Psicosis, ¿qué más? Latinoamérica tuvo por primera vez la sede de las Olimpiadas, a quienes les tocó México 68. El hombre llegó a la luna y los jóvenes de muchos países del mundo sufrieron de algo que se llamaba la Beatlemanía, por primera vez el furor como una banda de chicos músicos, aparecieron los hippies, se hizo el primer trasplante de corazón, pasaron muchas cosas en los 60. Pero también pasó algo más en las iglesias del occidente, voy a decir. El lenguaje de las personas empezó a cambiar y empezó a transformarse. Y entonces, en la iglesia apareció una palabra, se puso de moda una palabra que se llama compromiso. Y la palabra compromiso, de primera instancia, parece una buena palabra para la iglesia. Pero el mensaje de hoy se llama no te comprometas, porque en realidad no es una buena palabra para los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra compromiso? Como fue una palabra que se puso de moda en Occidente, yo me fui a las etimologías en inglés y en español y en latín y al griego y de todas esas cosas. Y después de mucho rebuscar, encontré que compromiso es la voluntad de dar tiempo y energía para cumplir una promesa, un voto, un acuerdo o una obligación contraída. Y suena muy bonito,
La verdad, tiene una apariencia de, híjole, si todos fuéramos bien comprometidos, otra cosa sería. Pero en realidad el problema está con unas palabritas que aparecen en la definición. Y la primera palabra está en voluntad, el primer meollo ahí que encontramos, porque cuando uno pone la voluntad en algo, pues uno está en control, uno decide, uno programa, uno se organiza, uno ejecuta. Y Dios no está buscando personas que tengan el control lo quiere tener Él, y el control lo debe tener Él. Y el problema con el compromiso, con la voluntad, es que cuando cambiamos de opinión, pues la voluntad y el compromiso se acaban. El compromiso dura hasta que el comprometido quiere. O hasta que el comprometido, y no pude, y contamos las historias. Entonces, el otro problema con el control, pues es que el control no es algo que nosotros debemos de tener. Y lo hemos visto todos en nuestra casa cuando hay una sola televisión y hay un solo control y todo el mundo quiere ver cosas diferentes y pásame el control, ¿y dónde está el control? Y el que tiene el control en la mano es el que dice qué canal va a poner. Entonces el control lo debe tener el Señor, no nosotros, aunque nos guste mucho apretar el botoncito. Entonces, fíjense bien, voy a leer la definición de nuevo de la palabra compromiso. Voluntad de dar tiempo y energía para cumplir una promesa, un voto, un acuerdo o una obligación contraída. Voluntad y energía, mis ganas. Vamos, por favor, ahora sí acompáñenme en su Biblia a Números 30, versículo 2. Voy a estar leyendo la Reina Valera de 1960 en todo el mensaje. Números 30, versículo 2. En la Biblia, en lo que lo encuentran, Números 32, hay muchas palabras traducidas y muchas palabras en el original griego y hebreo que se refieren a una promesa, a un voto, a un juramento, a dar la palabra. Respecto a, y que lo pudiéramos de alguna manera tal vez traducir como compromiso. En Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Algunas traducciones, en vez de ligar su alma con obligación, dicen con compromiso. Hiciere juramento o compromiso, no quebrantará su palabra. Y entonces les decía que hay muchas palabras en la Biblia que se refieren a hacer voto o hacerle una promesa al Señor. Y vemos aquí en la segunda parte del versículo que dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Por qué tiene que hacer esta aclaración aquí en este versículo? Porque cuando los que hacemos el compromiso somos nosotros, hay una alta posibilidad de que no cumplamos. Cuando el que promete y hace voto y pacto es el Señor, no hay ningún problema, porque Él jamás se desdice, Él siempre cumple. Si Él dijo que iba a hacer una cosa, la hace. No tenemos la mayor, ni la menor, ni de ningún tamaño duda de que el Señor cumple lo que promete. Pero cuando nosotros somos lo dice, Señor, te prometo esto y te prometo lo otro, tiene que haber aquí una cláusula que diga, no quebrarás tu palabra y harás conforme a todo lo que salió de tu boca. ¿A quién le han hecho una promesa que no le han cumplido? Se siente feo, ¿verdad? El otro día estaba viendo unos testimonios de las personas que compran por internet. No sé si ustedes han comprado algo en internet, pero se estaban quejando porque la persona encargó un sillón de piel para su sala y pagó. Cuando compras algo en internet, si no lo han hecho, primero tienes que pagar y allá como a los 5 o 10 días te llega el objeto. Y el sillón era de la máxima calidad, con la mejor piel, pero así como de 15 por 15 centímetros para poner en una repisa. Entonces la persona se sintió muy estafada porque dijo, hey, yo hice mi parte del pacto de compraventa, pero pues la otra persona del otro lado pues no me cumplió y se sentía muy estafada la persona.
Entonces, cuando nosotros hacemos compromisos, si volvemos a los ejemplos de la medicina de puede ayudar a disminuir los síntomas de la gripa, son palabras que quitan fuerza, dijimos. Entonces, si nos apegamos al texto bíblico, vemos que dice, ¿te comprometerás a amar al Señor? No, amarás al Señor, punto, duro y a lo que vamos. Contundente, sin andarnos por rodeos de a ver si será bueno. Amar a Dios, si será bueno, obedecer a Dios. Entonces la palabra compromiso se puso de moda en los 60s y hasta el día de hoy ha sido una palabra que cada vez toma más fuerza. La palabra compromiso, porque tiene apariencia de que es una muy buena palabra. Hay un predicador de la radio en Rumania que se llama Joseph Son. Y este es un predicador, alguna vez tal vez puedan buscar su historia, es un predicador que ahorita ya es muy ancianito, pero en sus épocas de juventud, así cuando estaba en su ministerio, todo lo que daba, estuvo a punto de morir muchas veces por el gobierno rumano, porque estaba prohibido hablar de la palabra de Dios. Y a él le valía cacahuate y de todas maneras predicaba en el radio. Y entonces él decía que la palabra compromiso era, el problema con el compromiso era la sustitución. ¿Alguna de ustedes alguna vez en vez de echarle azúcar de caña a su bebida, le han echado Canderel, Esplenda, Stevia? El problema con la palabra compromiso es la sustitución. Y él decía que cuando en la iglesia empezó a haber gente comprometida, dejó de haber gente rendida a Dios. La palabra compromiso es como el canderel que sustituye a la palabra rendición. Se oye raro, pero así se dice, rendición. Y entonces dices, no inventes, si desde los 60 dejó de haber personas rendidas a Cristo, ¿qué somos todos nosotros? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el problema entonces? El asunto es que Dios no busca personas comprometidas, Dios busca personas rendidas a Él. Y acompáñenme por favor a leer Miqueas 6, versículo 8, es un versículo tal vez conocido por algunos de ustedes, pero es donde nos está hablando qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y a mí me llamó la atención que cuando estaba buscando las palabras en hebreas, no encontré una palabra que fuera compromiso. A lo mejor sí existe, pero yo por más que le di vueltas al diccionario, no encontré la palabra compromiso. Y en Miqueas 6:8 leemos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En hebreo dice, donde dice humillarte ante tu Dios, dice caminar con humildad o caminar en ese estado de humillación. O sea, vivir la vida en esa actitud de humillación. No sé si ustedes alguna vez han visto una pelea de box. ¿Les hace falta ver más box? No, no es cierto. Donde el coach que está en la esquina ve que a su boxeador lo están poniendo de todos colores, literal, y entonces agarra la toalla y ¿qué hace con la toalla? La avienta y ahí queda en el suelo. Y entonces esa es una manera de decir, nos rendimos, reconocemos que el otro boxeador es superior a nosotros. Esa toalla que queda ahí en el piso es la señal de que reconoces la superioridad de la otra parte. Entonces ahí ya no importa el compromiso. Si el boxeador se había comprometido a ganar y a dar un espectáculo y a dar su mejor esfuerzo, no importa, porque ya se rindió. Esa toalla que queda ahí en el piso. Entonces, cuando nosotros leemos en Miqueas 6:8 que dice, y humillarte ante tu Dios, quiere decir que nosotros tenemos que estar abajo, tenemos que estar rendidos, así como esa toalla que representa la vida del boxeador en la lona. Así, tal cual.
Si me acompañan ahí atrasito de Miqueas, a Isaías 57, versículo 15, vamos a ver otro aspecto acerca de vivir rendido y humillado. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor aquí nos está diciendo que Él busca personas que estén rendidas a Él, porque cuando una persona está en una actitud de humillación, de rendición ante Él, está en la actitud y en la posición perfecta para ser bendecida. Cuando una persona se rinde, su vida cambia, su vida se transforma, su vida mejora. ¿Por qué? Porque dejas que la mano de Dios haga las cosas que tiene que hacer en tu vida. Y el Señor, con toda su altura y con toda su majestad y con toda su gloria, dice que decide vivir con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y a veces nos sentimos lejos de Dios, de Señor, ¿dónde estás en medio de esta situación? Y dice, estoy viviendo con el quebrantado y el humilde. ¿Gustas? Y nosotros, Señor, quisieras estar también conmigo, que soy muy maravillosa y muy buena para hacer tantas cosas. Y entonces el ego crece y entonces dice, Señor, te voy a dar la dirección de dónde vivo, con el humilde y el quebrantado de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir, nos quiere transformar, quiere que demos mucho fruto. Pero nos tenemos que dejar. Vamos a ver una historia de un personaje en la Biblia. Y vamos a ver cómo va en cuanto a la rendición de su corazón. Vamos a leer varios versículos en Primera de Reyes. Vamos a leer esto, así nos vamos a ir uno tras del otro, en Primera de Reyes, para ver como un resumen de su historia. En Primera de Reyes 2:3 leemos que el rey David le dice a su hijo Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y entonces, ahí mismo en el 2, pero en el versículo 12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Luego en el capítulo 3, en el versículo 1, leemos: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. En el versículo 3 del capítulo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Ahí en Gabaón estaba el tabernáculo. Pues todavía no estaba construido el templo, pero el tabernáculo lo habían puesto ahí. Y después de esos sacrificios fue cuando Dios y Salomón se entablan una conversación en sueños, y es cuando pide sabiduría y Dios se la da. En el capítulo 4, versículo 26 dice: además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. En el 5:12 dice: y Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. En el 5:13 dice: y el rey Salomón decretó leva, o sea, trabajo forzado, en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. En el capítulo 10, versículo 21,
A mí me causó asombro este versículo. Dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. En el 11:1 leemos, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. En el 11:4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y en el 11:7 y 8 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cuando nosotros pensamos por primera vez en el rey Salomón y cuando a los niños de la escuela dominical les enseñan de Salomón, siempre les enseñan una cosa de Salomón, que es sabiduría. El rey más sabio de toda la historia. El asunto es que en la Biblia, bueno, y es una lección muy buena para los niños, pero cuando nosotros crecemos un poquito más podemos profundizar un poquito más en el mensaje. Y se acuerdan que al principio, para ver la contundencia de la palabra de Dios, leímos varios versículos en Deuteronomio. Entonces, si yo cotejo esos versículos que leímos al principio en las imágenes de Deuteronomio con lo que acabamos de leer de Salomón, vemos que Salomón no tenía el más mínimo respeto por la palabra de Dios, por la ley. Al principio, en los primeros versículos dice, David su padre le dio el consejo y luego dice que su reino fue firme en gran manera, establecido, bien puesto, pero saben que su reino fue más firme que su corazón. Su reino fue un reino como no tiene comparación, pero su corazón fue un corazón cualquiera. Tomó esposa de Egipto, lo prohibido de lo recontraprohibido por la ley de Dios. A mí me llama mucho la atención que en el versículo 1 del capítulo 3 se casa con la princesa egipcia y hasta el versículo 3 pide sabiduría. Entonces yo a todos los que no están casados aún les digo, primero pidan sabiduría y luego cásense. Porque cuando primero te casas y luego pides sabiduría, híjole, no les quiero platicar. Si pidiendo sabiduría antes, a veces vemos las duras y las maduras. Imagínense cuando no pedimos sabiduría antes. Él dice que sacrificaba 1000 holocaustos en Gabaón. Era una cosa que has de haber dicho hasta póngale aguacate a todas las ofrendas. Pero de nada servía presentar 1000 ofrendas si no era obediente a la ley de Dios. Luego vemos que en la ley decía que no debías de tener caballos y menos de Egipto. ¿Y qué hace Salomón? Pone su confianza en los caballos. Se le olvidó que la victoria la da el Señor. Y manda por los caballos a Egipto, y no pocos, muchos caballos. Y luego leímos en la ley que no deberías de hacer alianza con los reyes que estuvieran en la tierra. ¿Y qué hizo? Hizo pacto con Hiram. Y ahí hay un peligro grave. A veces arriesgamos la santidad con el pretexto de darle a Dios lo mejor. Y no se vale. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Salomón hizo pacto con Hiram. ¿Por qué? Porque era el mejor. Él tenía la mejor piedra, la mejor madera, los mejores labradores, el mejor oro, el mejor todo. Entonces dijo, como quiero hacer el templo con la mayor excelencia, pues voy a tener, ni modo, Señor, voy a tener que hacer pacto con Hiram para que tu templo quede muy bonito. Yo pienso que si el Señor le hubieran dado a escoger, hubiera escogido la santidad, el corazón íntegro de Salomón. Ya había vivido chorrocientos años en la carpita, y de todas maneras cuando el templo se termina de construir, dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, menos una casa edificada.
Qué bueno hacer las cosas con excelencia. Qué bueno darle lo mejor a Dios. Qué bueno que nosotros busquemos agradar a Dios con todo el corazón. Pero antes de hacerlo con las formas, lo tenemos que hacer con un corazón obediente y apegado a la palabra. Luego dice que puso a los hijos de Israel en trabajos forzados, y aquí los historiadores bíblicos no se terminan de poner de acuerdo si los que estuvieron haciendo trabajos forzados para construir el templo fueron los hijos de Israel propiamente o los esclavos que habían sido conquistados y que habían sido llamados al trabajo forzado, que eso sí viene en la ley, porque dice que por ahí en un versículo en Deuteronomio y en Éxodo, en Deuteronomio 20, que cuando los reyes fueran a conquistar, primero les ofrecieras paz. Así, te vengo a conquistar, ¿quieres ser conquistado? Pues bueno, si quieres ser conquistado. Entonces vas a ser tributario o te vas a dedicar a los trabajos forzados. Y ya si no aceptaban eso, pues entonces sí empezaban las matazones. Entonces no está claro si quienes hicieron el trabajo forzado fueron los israelitas o esas personas conquistadas. De cualquier manera, el Señor le había dicho, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y cómo te trataron, para que tú seas misericordioso. Lo leímos en las imágenes del principio. Y de cualquier manera, esto del trabajo forzado, cuando llega el hijo de Salomón a reinar, eso es una piedrita en el zapato que detona la división del reino. Así de, tu papá nos hacía trabajar mucho y los tributos, entonces por favor, échanos la mano. Y el hijo de Salomón no les echa la mano y el reino se divide. Entonces no estaba tan apegado a la ley. Luego vimos que el rey no debe de tener riquezas y vimos después que la plata era, oigan, los vasos y los platos y los cubiertos eran de oro y la plata era tan común que no valía más que una piedra que te encuentras en la calle, con la que te tropiezas tal vez, de tanta riqueza que acumuló. Luego dice pues que tuvo la esposa egipcia y luego muchas mujeres que de pilón no eran hijas de Israel, sino eran extranjeras. Y también era o sea, parece que Salomón dijo, a ver, ¿cuántas leyes hay para romper? Yo voy a romper el récord Guinness de quién rompe más la ley. Y sí es cierto, construyó el templo, y sí es cierto, tuvo mucha sabiduría, pero hay algo con Salomón. La sabiduría que Dios le dio, la usó para otros, no para su propia vida. ¿Sí? Él era muy bueno para decirle a las dos mujeres de quién era el hijo verdaderamente, y luego fue muy sabio para construir el templo, y fue muy sabio para negociar y para hacer tratados de paz y tratados comerciales. Aplicó la sabiduría con todos y en todas las áreas, menos en su corazón. Y finalmente lo que vemos aquí en esta lista de versículos es que no sé si se acuerdan cuando leímos en Deuteronomio que dice que el rey tenía que copiar para sí mismo un libro, toda la ley, y que la tenía que leer todos los días para que no se le subieran los humos a la cabeza. Y en toda la historia de Salomón, si usted lee la versión de Primera de Reyes y si lee la versión de Segunda de Crónicas, jamás dice, y se sentó Salomón a escribir la ley y la leyó todos los días. No. Hizo un templo con detalle, con derroche, con oro, con la mejor madera. Dice que cuando inauguraron el templo en la fiesta de inauguración, eran tantas las ofrendas que se presentaron que no se podían contar. Así ya sabe cuántas, muchísimas. Pero nunca leyó la Biblia. Bueno, la ley que él tenía. Jamás. Entonces, cuando tú y yo pedimos sabiduría para discernir, debemos de entender qué le pasó a Salomón. Salomón, cuando pidió sabiduría, Dios se la dio, ¿verdad? Abundantemente. Se le nota. Su reino, las fronteras del pueblo de Israel nunca estuvieron tan expandidas y nunca hubo tanta prosperidad como en los tiempos de Salomón. Dice la Biblia que cada casa, cada habitante de Israel tenía su propio huerto, o sea, todos eran bien prósperos. Había bonanza, había paz, una sola guerra no hubo.
para que él pudiera construir el templo. Se le olvidó a Salomón que cuando Dios nos da un recurso, ya sea sabiduría o un recurso material, tenía que orar para saber cómo aplicarlo. El hecho de que nosotros ya tengamos la sabiduría o que tengamos los recursos no quiere decir que no tengamos que leer la Biblia, que no tengamos que orar para pedir dirección de Dios, que fue lo que hizo Salomón. El hecho que Dios te hable en un sueño no quiere decir que no lo tengas que comparar con la palabra de Dios. No quiere decir que si yo ya tengo las maneras de hacer las cosas, ya no voy a depender de Dios, tengo que depender de Dios. El caso de Salomón es el típico caso que se va en pos de la bendición y se olvida del Dios que se la dio. Es el típico caso que está comprometido con el llamado y con la obra y con la causa y con el statu quo como deben de ser las cosas, pero no está verdaderamente rendido al Señor. Ya vimos que Salomón no se apegaba a la palabra de Dios. Y el diálogo con Dios y la meditación de las Escrituras van siempre de la mano. Nosotros nunca, aunque tengamos los años que tengamos, nunca nos vamos a graduar de tener que estar leyendo la Biblia y estudiando la Biblia y orando con el Señor. Porque eso es lo que vemos. En la historia de Salomón, vemos que él habla con Salomón unas cuantas veces. Y mientras él tiene diálogo con Dios, las cosas van bien. Él está, dice, con su reino firme. Él puede construir el templo. Él puede darle paz a su pueblo. Pero a medida que él va dejando de hablar con Dios, las cosas se le van poniendo color de hormiga, como dicen por ahí. Mis hijos siempre me hacen carrilla porque cuando me cuentan alguna situación, siempre les hago 2 preguntas y hasta me blanquean los ojos. Les digo, ¿qué dice la Biblia respecto a eso que me estás contando? Y ya oraste al respecto. Esa es la solución para todo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y ya oraste. ¿Ya oraste? ¿O solo pensaste en el problema? Ya le platicaste a Dios, ¿qué te dijo Dios? Y tienes que tener ese diálogo. En el mensaje de la semana pasada, Samuel, no sé si se acuerdan, dice que la palabra de Dios escaseaba, pero Samuel vivía en el templo y servía a Dios y no lo conocía. Samuel estaba comprometido con el servicio del sacerdocio, con servir a Dios, pero no estaba rendido. Pero cuando la voz de Dios hizo presencia en él, él dejó de ser un niño comprometido y se transformó en un hombre rendido a la voluntad de Dios. El diálogo con el Señor es lo que hace la diferencia y fue lo que Salomón dejó. Con todo y que tenía mucha sabiduría y mucho discernimiento para todo. Fíjense, cuando yo era niña, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo me acuerdo como que fue la primera vez que fui a un tobogán de verdad. Y era muy padre porque era un balneario de aguas termales y entonces subías la escalera y no sé quiénes de ustedes se han subido a un tobogán, pero vas subiendo la escalera y vas con la expectativa, ¿no? Vas con la expectativa y entonces vas subiendo y cuando llegamos a la parte más alta, pues la vista era muy linda y el aire era muy fresco y entonces pues ya no, pues ya ahora sí te toca, normalmente hay una persona que te dice ya, ahora le vas y entonces el descenso fue entre emocionante y temible, ¿no? Porque vienes bien rápido. Pero cuando caía el agua al final a la alberquita fue una cosa fatal. Porque me hundí como piedra y yo no sabía nadar. Entonces, ya después de todo el susto y me levanté, pues vi que el agua me llegaba a la cintura en realidad. Pero en ese momento, pues sientes que te mueres. Y es bien triste ver que la vida de Salomón es como un tobogán. Empieza ascendiendo y andaba en los estatutos de David su padre y entonces habla con Dios y entonces ¡guau! Construye el templo, qué cosa tan maravillosa, pero ahí viene bajando por un tobogán que sube hasta que, y él sí se ahoga. Él no la libró como yo, que el agua me llegaba casi a las rodillas. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado.
Porque el desplome de pasar de la rendición a ser comprometido, a ser un apóstata, no pasa de la noche a la mañana. No es que Salomón un día se levantó y dijo, ay, ya me enfadé del Señor, ahora voy a hacer lo que se me dé la gana. No, es algo paulatino, gradual, una decisión a la vez. Cuando se decidió ir por los caballos, cuando decidió hacer el pacto con el rey Hiram, cuando decidió casarse con una mujer y con otra, 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 y con muchísimas. Y después cuando decidió que era muy bueno mandar a hacer unos almacenes para todo su oro. Pequeñas decisiones que él fue tomando, que lo fueron llevando a un tobogán fatal. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Cómo nos va a nosotros? Vamos a ver Santiago. Santiago, en lo que lo buscan, en lo que se van a Santiago, a mí me llama mucho la atención que en Crónicas, en la versión de Crónicas, cuando Salomón está orando para dedicar el templo, él hace una de las oraciones más grandes de la Biblia, donde le dice a Dios cuán maravilloso es, y bueno, es una de las, digamos, mejores oraciones que hay en la Biblia, porque después de que le pone a Dios y le dice que lo ama y reconoce su grandeza, le hace unas cuantas peticiones. Y el Señor le dice, ok, me agrada. Concedidas tus peticiones, siempre y cuando mi pueblo viva humillado. Es un versículo bien famoso que hasta canciones alabanceras tiene, que está en 2 Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo. Se lo dijeron a Salomón y le entró por un oído y le salió por el otro. A Salomón, justo a Salomón fue el que le dijeron, si se humillare mi pueblo. En Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago era el hermanito menor del Señor Jesús. Y entonces él había visto todo lo que Jesús y había escuchado todo lo que Jesús había dicho. Entonces, aquí Santiago está haciendo referencia a lo que Jesús dijo en Mateo 5:37, cuando Jesús dice que vuestro sí sea sí, su no sea no, porque todo lo demás proviene del maligno. Por eso dice aquí que vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Por qué dicen esto? Hay dos razones por las que Santiago dice eso. Número uno, porque en los versículos anteriores Santiago acaba de explicar que tengamos cuidado con la boca, que cuidado con lo que hablamos, que no andemos con las bocas y las lenguas flojas. Y la segunda razón por la que dice eso es porque en esos tiempos una persona que se comprometía era una persona que tenía fama de tranza. Entonces, como para darle un aval, una credibilidad, te decía, no sé, voy a llevarte tus vacas mañana. Te prometo que te las voy a llevar porque fíjate, estoy tan agradecido que me las hayas prestado tus vacas, entonces te súper archi mega recontra juro, prometo y te invoco y te todo, que te las voy a llevar mañana en la tarde. Entonces una persona que decía todo eso era una persona que ya se sabía que era una persona mal quedada. Entonces le tenía que dar de alguna manera alguna credibilidad a lo que había dicho. Entonces Santiago dice, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, porque también los fariseos habían hecho toda una liturgia y todo un protocolo de cómo se debía de jurar y cómo no se debía de jurar. Entonces Jesús y Santiago dicen, lo que vas a decir, dilo y punto. No hagas promesas, ni hagas compromisos, ni nada. Hay que dominar la lengua, porque a veces decimos, Señor, me comprometo contigo a leer la Biblia todos los días. Y Señor, me comprometo contigo a ir a los estudios y a los servicios y llegar muy temprano. Y me comprometo a tener la boca cerrada. Y me comprometo a perdonar al que me sacó la lengua. Y me comprometo, y me comprometo, y me comprometo a diezmar, ofrendar, a lo que sea. Y pues ahí queda, en el compromiso.
Si nos vamos al capítulo anterior de Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, dice, es un versículo bien cortito, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor nos está diciendo aquí, en el viejo pacto, en el nuevo pacto, en el intertestamentario, en todos lados de la Biblia nos está diciendo, humíllate, ríndete, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No les está diciendo, considera la factibilidad de rendirte según los beneficios, no. Te dice, ríndete. Un cristiano que se queda en el compromiso y no se rinde es lo que coloquialmente se conoce como un cristiano light. Alguien que nomás vive su relación con Dios por encimita. Pero cuando uno se rinde, uno cede el control a la voluntad de Dios. Uno obedece totalmente. Uno confía más en el Señor y dejas de hacer las cosas en tus fuerzas. Dejas de cargar cuando estás rendido. Esperas a que el Señor obre en vez de manipular las circunstancias. Cuando nosotros estamos rendidos a Dios, miren, hasta descansamos. Porque cuando no estamos rendidos, se nos cansa el dedo de tanto picar el control. Y cuando el control lo tiene el Señor, mira tú, descansa, Señor, que sea lo que tú quieras. Cuando nosotros vivimos rendidos es que nosotros hemos hecho una decisión en nuestro corazón. Vivir rendidos es una actitud del corazón que se refleja en el exterior. Cuando yo vivo rendido no quiere decir que voy a tener la cara así como de que voy a levitar y me van a salir alas. Eso no es vivir rendido. Vivir rendido es una actitud del corazón que se muestra con hechos. Cuando el Señor me dice ama, yo amo. Cuando el Señor me dice perdona, bueno, voy a considerar, verdad, pensar, no, amo y perdono. Si el Señor me dice da, pues me meto las manos a la bolsa y a mi bolsa y doy. Cuando el Señor me dice recibe, abro las manos para recibir. Y cuando el Señor me dice agradece, pues en primer lugar dejo de quejarme para poder agradecer. Y cambio mi manera de ser. Cuando nosotros vivimos rendidos al Señor, vivimos vidas más plenas. Porque cumplimos su voluntad, cumplimos su propósito, encontramos su favor, encontramos su gracia. Nuestras vidas se transforman, nuestras vidas mejoran, cambian. Y dice aquí el versículo que el Señor nos exalta cuando nos rendimos a Él. Y la exaltación, déjenme decirles una cosa, la exaltación que el Señor le da a una persona que vive rendida a Él es parcial en esta vida, pero total en la venidera. La mayor exaltación no es en esta vida. En esta vida vemos una probadita de su exaltación. Pero la verdadera exaltación que el Señor nos da cuando vivimos humillados a Él es en la vida que sigue. No sé si ustedes recuerdan quién es Alejandro Magno, un conquistador de allá de los tiempos de antes de Cristo. Y se cuenta que en una ocasión él llegó con unos poquitos de soldados, con un destacamento de soldados, a conquistar a una ciudad fortificada. Y entonces llegó ahí Alejandro Magno, que era un jovencito así como Salomón, y desde la muralla así de, quiero ver al rey para que se rinda. Y entonces el rey se asomó y vio que venía con unos poquitos y dijo, claro que no me voy a rendir. Entonces le dice, ¿no te rindes? Pues no me rindo. Y entonces le dijo a los soldados, a ver, pónganse en una fila y marchen. Y empezaron a marchar los soldados. Y si ustedes más o menos tienen una idea mental de dónde está Grecia y todo eso, son puras islas y está el Mediterráneo y así. Entonces los soldados y llegaron a un acantilado y se empezaron a morir porque ¡guau! El acantilado, ¡guau! El que sigue, ¡guau! El otro. Cuando ya iban como unos 10 muertos, soldados, les dijo Alejandro Magno, alto, regrésense, media vuelta. Y los que quedaban así, ahí venían. Y entonces toda la ciudad empezó a salir al chisme, a asomarse por la muralla. Y así de, wow, se está muriendo, mira, ve. Y todos ahí mirando a los que se estaban aventando. Y entonces el rey se quedó así y Alejandro Magno le volvió a decir, ¿te rindes por las buenas o por las malas? ¿Y qué creen? El rey se rindió
¿Por qué? Porque entendió que si él tenía la autoridad y la capacidad de hacer que esos soldados marcharan como si nada hasta la muerte, nada lo podría detener. Y de hecho Alejandro Magno fue uno de los más grandes conquistadores. En su muy corta vida hizo cosas que muchos otros reyes no han podido hacer. Fue un gran conquistador. Y para terminar, quiero que vayamos por favor a Filipenses 2:8. En lo que lo buscan, bueno, pues el rey dijo, pues es que ante ese poderío y ante esa autoridad, pues ¿quién no se va a rendir? ¿Quién sabe qué me irá a hacer a mí? Entonces más me vale rendirme, y se rindió. Y ha sido una de las rendiciones más veloces en la historia de las conquistas de la humanidad. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Miren, no hay puntos de comparación entre estos soldados obedientes hasta la muerte y la obediencia y la humillación del Señor Jesucristo. Y por supuesto no hay punto de comparación entre Alejandro Magno y nuestro Padre Eterno. Claro que no. Pero cuando nosotros vemos que Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte, nosotros también lo podemos hacer. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor transforma nuestros corazones, y dice la Biblia en Corintios que nos va transformando cada día más a la imagen de Jesucristo. Y entonces yo no sé si tú digas, ay, pues qué difícil vivir rendido, es mejor vivir comprometido. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que en nosotros, el Señor, cuando nacemos de nuevo, ha puesto el potencial de rendirnos. Acuérdense que Jesús es nuestro hermano mayor, Jesús es las primicias, y todo lo que Jesús hace nosotros tenemos la capacidad de desarrollarlo. Si Jesús tuvo la capacidad de humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte, nosotros también lo podemos hacer, porque el Padre lo ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos el potencial de vivir humillados, dejar de vivir comprometidos y decir, Señor, ya no quiero ser un cristiano comprometido solamente como Salomón. Ya no quiero comprometerme solo con tu obra, con lo que es políticamente correcto, Señor. Quiero vivir humillado a ti. Y saben que la humillación ante Dios es el mejor lugar donde podemos estar. Requiere, sí, humillarse y rendirse, pues es entregar el control, es entregar la espada, es entregar la pistola o las armas que tengan los que están rindiendo, es sacar la banderita blanca, es decir, tú mandas. A donde tú quieras que vaya, iré. Lo que tú quieras que haga, haré. Sin preguntas, sin explicaciones, sin justificaciones. Cuando otra persona le dice, arriba las manos, porque la está saltando, me voy a comprometer a levantarlas, no, la levantas. Y si te dice, hínquese, se hinca. Y si te dice, de la cartera y las llaves y todo das. Y córrele, y no volte para atrás, corres. No dices, ¿para qué quiere que corra? ¿Para qué quiere la cartera? ¿Para qué quiere que levante las manos? Me duele un poco el hombro, tal vez puedo levantar solo una en vez de las dos. Cuando estamos comprometidos, cuestionamos mucho al Señor. Cuando estamos rendidos, ni preguntas hacemos, obedecemos. Y ahí, en esa humillación y en esa obediencia, es cuando el Señor dice que nos exalta. Y todos queremos ser exaltados, ¿verdad que sí? Entonces la pregunta el día de hoy es, ¿estamos comprometidos o estamos rendidos al Señor? Se los dejo de tarea a cada uno. Vamos a orar.